A los 14 años quedé embarazada, pero que quede claro, esta no es mi carta de presentación y tampoco es lo más importante de mi historia. Yo soy Agustina. Mientras en mí convivían dos niñas, yo misma y la que estaba creciendo dentro de mí, se ponían de moda los floggers, nevaba por rara vez en Buenos Aires y Cristina era elegida nuestra presidenta, por primera vez. Esta historia sí que pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, las tormentas que se fueron creando en mi mente por allá 2007 desaparecieron recién hace 2 o 3 años. Incluso algunas todavía hoy me siguen acompañando. Hoy les vengo a contar a todos ustedes el peor temporal que pasé, el que pensé que iba a arrasar con toda mi vida. Durante 5 meses estuve en silencio respecto de mi embarazo. No había hablado con nadie, absolutamente con nadie. Ese momento fue el peor, donde se generó la peor de las tormentas. Fue una lluvia continua que alimentaba todos los días de este temporal. Mi cabeza en ese momento era el servicio meteorológico del desastre. Una y otra vez yo misma me repetía: Agustina, te arruinaste la vida. Te vas a quedar sola. Avergonzaste a tu familia. Era un montón. Y como si esto fuese poco, tenía el corazón roto. Roto por ese amor adolescente que me enseñó lo que era el dolor. Yo también estaba muy asustada. Tenía 14 años, pero no podía abandonar la situación. El problema no era mi embarazo. El problema era todo lo que yo me estaba imaginando que no iba a poder vivir por ser madre en un contexto poco ideal. Lo más raro, lo más loco, lo que todavía hoy me cuesta explicar, es que yo me olvidaba de lo que estaba pasando. Me olvidaba de que estaba embarazada. Mi mente estaba en otro lado, en juntarme con mis amigas, en organizar mi cumple de 15, en las tardes de la pile. Y en ese momento sentía que en mí convivían dos mundos. El mundo real, donde yo era una niña, una piba de 14, y el mundo del terror, el que se me inventaba para mi futuro. Durante estos meses no había hablado con nadie. Mi red, que así la llamo y es lo que a mí me salvó, estaba débil, frágil, no tenía nadie. Empecé a tejer esta red el día que pude hablar con mi mamá. Mi mamá fue la primera persona a la que le pude contar de mi embarazo. Todavía hoy mi mamá es mi lugar seguro, a donde voy cuando todo se pone feo. Me acuerdo que ese día estábamos en casa, mi mamá estaba con mi hermana en el comedor, estaban charlando, miraban la tele, se reían. Yo ya estaba en la habitación, acostada, sintiendo como el bebé se movía dentro mío. Y ahí fue cuando no aguanté más. Se lo tenía que decir. Era una angustia terrible. La llamé como pude, a los gritos, la voz temblorosa. La escuchaba como venía caminando por el pasillo. Entra en la habitación y se sienta en el borde de la cama. Como pude le dije: mamá, creo que estoy embarazada. Usé la palabra creo, pero yo estaba 100% segura. En ese momento su cara se transformó automáticamente. Yo imagino que también a ella se le crearon miles de tormentas en ese momento. Ni siquiera me pidió que me destape, que le muestre mi cuerpo. Solamente me dijo: tranquila, que va a estar todo bien. No saben el alivio que yo sentí en ese momento. Y después de eso me pude dormir. Se suma a esta red
no menos importante, igual que mi mamá, van los dos de la mano, y es mi papá. Sus consejos siempre fueron los mejores para mí. Y ¿saben qué? Mi papá fue la primera persona que creyó en mí, en que creyó que yo iba a tener una vida normal. Para mí en ese momento era un imposible terminar el colegio, ir a la facultad, conseguir un trabajo, formar otra pareja. Todo el tiempo mi mente me decía que no. Y él insistía, vas a poder, sí. Yo no le creía. Fueron pasando los años, estas cosas se fueron cumpliendo y me di cuenta que en realidad no es que sus promesas son las que se cumplieron, sino que yo generé y hice cada una de esas cosas. Con él tuve 2 charlas importantes, marcaron nuestra relación y fortalecieron nuestro vínculo. La primera charla fue en el momento en que yo estaba embarazada. Las conversaciones con mi papá eran siempre arriba del auto, siempre las importantes eran ahí. Estábamos ese día fuera de la casa de mi abuela y él jamás estuvo de acuerdo con que yo interrumpa este embarazo. Tampoco esa era una idea mía. Y hoy estoy orgullosa de no haber dejado de que otras personas decidan sobre mí. La segunda charla fue hace 2 años. Yo en ese momento estaba en terapia y tenía una tarea. Tenía que hacerle una pregunta. Una pregunta que hacía mucho tiempo que yo se la quería hacer. No me animaba, no estaba lista, no estaba preparada. Estaba con Clary, lo tuve que llamar y preguntarle si yo lo había avergonzado. Si lo había avergonzado por lo que hice. A lo que él me respondió que no, jamás sintió vergüenza por mí. Y que había sido la persona más feliz con esa noticia. En ese momento, otro nudo se desató de mi garganta. Se suman a esta red y yo considero que es el hilo más lindo, el más emocionante y el que más me gusta contar. Y son mis amigas. Mis amigas de toda la vida y mis amigas que hice a lo largo de estos años. Mis amigas de toda la vida me sostuvieron la mano, estuvieron conmigo durante todo mi embarazo y me recordaron que yo era la AU de siempre, además de ser una mamá. ¿Saben lo importante que son mis amigas? Que con ellas elegí el nombre de mi hija. ¿Saben? Ellas me suelen organizar su cumpleaños de 15. Yo a mis amigas les debo todo. Y a mis nuevas amigas, a las que hice a lo largo de estos años, son tan amigas mías como amigas de Clara. Y eso para mí es lo más hermoso. Así que muchas gracias a mis amigas. Otra persona que se suma a esta red, él ni siquiera debe saber que es un hilo, pero lo es, y lo voy a nombrar. Y es mi pareja. Él, con sus palabras simples, concretas, me ubica siempre en tiempo y en espacio. Y me recuerda que yo soy esta Agustina, la de 34 años. Ya no soy más esa niña. Con un ¿qué es lo peor que te puede pasar? Siempre me salva del huracán. El hilo dorado de esta red es Clara, obviamente. Con ella tuve muchas conversaciones incómodas, algunas llegaron antes, otras llegaron después, pero siempre fue para fortalecer también nuestro vínculo. Y yo estaba segura que algún día iba a llegar ese día y ella me iba a hacer esa pregunta. Yo tenía que estar lista para poder contestarle. Ese día llegó cuando Clara me pregunta, mamá, ¿vos me querías tener? Con los ojos llenos de lágrimas. Le tuve que decir que no, yo no quería ese embarazo. Pero ahí sentí que nuestra red se hizo más fuerte, nuestro vínculo se puso más fuerte. Y como última persona, y aunque les parezca raro, ni siquiera lo había contemplado a medida que iba armando esta charla,
soy yo. Aprendí a valorarme, a mirar hacia atrás, a ver todo lo que construí, todo lo que logré, y a sumarme valor por cada una de esas acciones y por cada una de las decisiones también que tomé. Y a entender que esa Agustina, de 14 años, que estaba muerta de miedo, hizo lo mejor que pudo. Y lo hizo siempre muy bien. Hoy disfruto de mi vida y entendí que los pronósticos fallan. Y mi pronóstico falló. Hoy, 19 años después, les puedo decir que esa tormenta no arrasó con mi vida. Esa tormenta a mí me regó. Y gracias a esta lluvia, yo crecí. Muchas gracias.